Vamos a ver cómo crear y configurar un servicio de base de datos relacionales RDS en AWS. Para ello entramos con el login de estudiante, introducimos el correo electrónico y la contraseña. Dentro del panel de control de AWS Academy de nuestra cuenta, seleccionamos el curso del laboratorio, le damos a contenidos y le damos a la opción de lanzamiento del laboratorio. Esperamos a que arranque la consola del laboratorio, le damos a comenzar el laboratorio, a arrancarlo y esperamos a que el botón AWS pues, se ponga en verde, lo cual nos permite pues, entrar en el laboratorio. Una vez dentro del laboratorio, buscamos el servicio RDS. Si no nos aparece en la parte de la derecha, podemos darle a todos los servicios, buscarlo por orden alfabético o bien buscarlo en el cuadro de búsqueda. Una vez dentro de la consola del servicio de RDS, pues tenemos distintas opciones. Aquí en la parte de la izquierda, pues tenemos enlaces a todas las opciones de configuración. Aquí en la parte de recursos, una instancia de base de datos va a ser un servidor. Aquí podemos tener hasta 40 y hay otras opciones, pues, como por ejemplo instantáneas, que son pues copias de seguridad. Para crear la base de datos, le damos al botón de crear base de datos y ya pues tenemos que ir configurando las distintas opciones. Dejamos creación estándar. Seleccionamos el motor del servidor que queremos. Vamos a hacerlo con MySQL. La versión del motor la dejamos, la que nos da por defecto. Aquí en plantillas elegimos capa gratuita. Continuamos. Le damos nombre a la instancia de la base de datos. Lo vamos a llamar, por ejemplo, servidor web. Configuramos las credenciales. Nombre de usuario maestro, o sea, el nombre del administrador. Por defecto nos pone admin. Podemos poner root o cualquier otro. Bueno, lo dejamos en admin e introducimos contraseña. La contraseña va a ser la contraseña del administrador de la base de datos. Introducimos la contraseña, la repetimos y continuamos. La clase que nos da por defecto la dejamos, que es la db.t4g.micro, que nos proporciona 2 CPUs y 1 GB de RAM para el servidor de base de datos. El almacenamiento también dejamos por defecto, SSD de uso general con 20 gigas de almacenamiento. En la conectividad la dejamos todo tal cual, con las opciones por defecto. Y sí que seleccionamos acceso público, sí, para que nos dé una dirección IP pública para que podamos conectarnos a la base de datos para configurarla y poder trabajar con ella. En grupo de seguridad le damos a crear uno nuevo, le damos un nombre, por ejemplo, servidor web MySQL. Zona de disponibilidad lo dejamos tal cual. En la configuración adicional, pues nos aparecerá el puerto de MySQL, que es el 3306, lo dejamos tal cual. Y en todas las demás opciones, en configuración adicional, pues vemos que tenemos pues otra serie de opciones como copias de seguridad y lo dejamos todo pues con las opciones por defecto. Aquí tenemos un apartado donde nos indica los costos mensuales estimados y ya le damos al botón de crear base de datos y esperamos a que nos cree la base de datos. Una vez creada la base de datos, bueno, sí, nos aparece una ventana de complementos sugeridos, pero bueno, le damos a cerrar y aquí ya tenemos pues que está creando la base de datos. Vemos que el estado está creando y cuando ya aparezca como que está creado, está disponible, pues ya podemos utilizarlo. Una vez creada la base de datos, aparecerá el estado disponible, el tipo de motor, por ejemplo MySQL, la región donde se ha creado, el tamaño, el uso de CPU, etcétera. Si le damos a la opción, pues aquí veremos una serie de pestañas en las que tendremos, por ejemplo, los datos de conectividad. Aquí donde pone punto de enlace será la dirección pública donde podremos conectarnos a la base de datos, al puerto 3306. Y una de las cosas que tenemos que hacer es el grupo de seguridad, que es el cortafuegos, configurarlo para que permita pues, las IPs que queramos, tanto de entrada como de salida.
Si le damos al grupo de seguridad, pues vemos que tenemos regla de entrada, que en este caso lo que la regla de entrada permite en el protocolo TCP puerto 3306 la dirección IP desde donde lo estamos configurando. Le damos a editar regla de entrada y lo que vamos a hacer es agregar una regla de entrada para MySQL, o sea, para el puerto 3306, pero en este caso que permita la entrada desde cualquier IP. Le damos a guardar la regla y hacemos lo mismo con las reglas de salida. Seleccionamos la pestaña de regla de salida, pero bueno, en este caso ya está configurada pues, para que permita todo el tráfico. Por lo tanto, regla de salida todo el tráfico y en regla de entrada también tenemos una regla de entrada que permita el puerto 3306 porque pueda entrar desde cualquier IP. Esto lo hacemos para hacer las prácticas. Si volvemos a la sección de base de datos, veremos que ya tenemos instancia de base de datos, pues una instancia creada, que es la instancia servidor web, y vamos a hacer una prueba de conexión a la base de datos que hemos creado, al servidor que hemos creado. Entonces seleccionamos la dirección donde pone punto de enlace y esta dirección la podemos utilizar tanto en cualquier cliente en línea de comando, o bien en un cliente gráfico como Workbench, Dbeaver u otro que queramos utilizar. Por ejemplo, utilizando MySQL Workbench, le daríamos a crear una nueva conexión. Introducimos los datos de conexión. El nombre de la conexión, pues le damos el nombre que queramos, por ejemplo, servidor web AWS. En el hostname tenemos que pegar la dirección que hemos copiado de la configuración del servicio de RDS en AWS. El usuario, como dejamos el usuario admin, lo introducimos y al darle a la prueba de conexión, pues nos pedirá la contraseña y la introducimos. Nos aparecerá una pantalla indicando que se ha realizado correctamente la conexión y ya tendremos disponible la conexión para poder conectar. Entramos en la conexión y ya debemos de poder acceder a lo que es el servidor. En este caso no tenemos ninguna base de datos creada, pero bueno, aquí ya podemos pues, crear usuarios, gestionar el servidor, pues, crear base de datos, tablas, etcétera.